Hola, buenas a todos. Bienvenidos a este webinar online. Yo soy José Manuel, soy director de contenidos de Medicarama y nada, quiero daros la bienvenida a este webinar que va a tratar sobre los principios básicos de la hemofiltración con el doctor Enrique Martínez. El funcionamiento es muy sencillo, es una charla de aproximadamente una hora, será. En vuestra pantalla tenéis un chat en el que podéis presentaros, escribir preguntas y preguntar al doctor lo que queráis. Y haremos una charla y posteriormente a la charla pues tendremos una sesión de preguntas y respuestas en la que pues podéis preguntar al doctor todas las dudas que os hayan quedado. Y ya sin más voy a dar paso a nuestro ponente. Bueno, hola a todos. Primero que nada, daros la bienvenida y daros las gracias por asistir a esta charla, a esta iniciativa de formación. ¿Vale? Vamos a tratar el tema de la hemofiltración y las técnicas continuas de depuración extrarrenal. Podéis en cualquier momento escribir en el chat, preguntar, decir lo que queráis. En principio, son las preguntas y las respuestas las contestaremos al final de la charla. Si queréis, lo que sí que podéis ir haciendo es presentaros en el chat y decir de dónde sois, en qué hospitales trabajáis y nada, eso. Yo soy, como he dicho antes, Enrique Martínez, Quique Martínez, más concretamente me suelen llamar Quique. Y nada, trabajo en el Hospital General de Almansa y que la Almansa es un pueblo de la provincia de Albacete, en España. Y bueno, pues el tema, la afición por las técnicas continuas de depuración external me viene un poco porque mi doctorado en concreto lo hice sobre este tema. Bien, y sin más vamos a dar paso a la charla. Espero, en principio, como ha dicho José Manuel, en principio la idea es que sea una charla no demasiado extensa para que después podamos establecer un debate y de preguntas y respuestas. Y bueno, espero no es la primera vez que hago así esto en directo, espero no extenderme demasiado y pido disculpas si me extiendo un poquito, pero bueno, después habrá tiempo suficiente para las preguntas y las respuestas. Las técnicas continuas de depuración extrarrenal, el objetivo principal de estas técnicas es el de suplir las dos funciones básicas del riñón. Estas dos funciones básicas del riñón son el control del balance de fluidos y la eliminación de sustancias tóxicas o innecesarias. ¿Cómo van a conseguir estas técnicas cumplir estos dos objetivos? Pues aplicando o haciendo uso de una serie de principios físicos que van a permitir la modificación de la composición de la sangre. Van a provocar el transporte de agua y solutos. Disculpad un momento. Bien, como decía, el objetivo primordial de estas técnicas es la de cumplir los dos objetivos de la función del riñón, que son el balance de fluidos y la eliminación de las sustancias tóxicas o innecesarias. Y continúa diciendo que para ello estas técnicas hacen uso de una serie de principios físicos que van a permitir el transporte de agua y solutos y, por tanto, van a permitir modificar la composición de la sangre. ¿Cuáles son estos principios físicos? Pues son la difusión y la convección, fundamentalmente. Y luego hay un tercer mecanismo que es de mucha menor importancia que los dos anteriores, aunque dependiendo del filtro que usemos, para algunos filtros sí que puede tener algo de relevancia clínica, que es la absorción. Bien, la difusión es el fenómeno que tiene lugar al separar dos soluciones de composición diferente mediante una membrana semipermeable y que determina que la concentración de las moléculas que pueden atravesar esta membrana se equilibre a ambos lados de esta. Es decir, yo tengo un fluido a un lado de una membrana semipermeable, otro fluido con una concentración diferente de solutos en el otro lado y las moléculas que pueden atravesar esta membrana pues van a equilibrar las concentraciones en los dos fluidos. Van a pasar desde la solución de mayor concentración a la solución de menor concentración. Con este gráfico vemos que pues tenemos al lado de una membrana semipermeable, esto simularía la membrana semipermeable, estos puntos discontinuos, esta línea discontinua de aquí,
tenemos un fluido con una concentración de solutos determinada y en el otro lado otro fluido con una concentración de los mismos solutos, pero en una concentración diferente. El rojo, evidentemente, simula la sangre. Entonces, por difusión, los solutos van a equilibrar las concentraciones a ambos lados de la membrana semipermeable, en ambos fluidos, de manera que de la solución de mayor concentración, habéis visto cómo han pasado los solutos a la solución de menor concentración. Este es el mecanismo de difusión. El mecanismo de convección consiste en la generación de una diferencia de presión a ambos lados de una membrana semipermeable para forzar el paso de fluido de un compartimento al otro. Es decir, yo genero una diferencia de presión a ambos lados de los compartimentos separados por esta membrana semipermeable y pasa agua, un fluido, fundamentalmente agua, si hablamos de la sangre, al otro compartimento. Pero además es que este desplazamiento de agua, este agua va a arrastrar también solutos. Adicionalmente, este desplazamiento se acompaña de un desplazamiento por arrastre de los solutos. ¿Qué pasa? Que esto va a constituir un mecanismo también adicional de eliminación de moléculas, pero para que esta eliminación de moléculas por este mecanismo sea relevante, el volumen de fluido que yo tengo que desplazar al otro lado de la membrana semipermeable tiene que ser muy elevado, tiene que ser suficientemente elevado. Bien, tenemos el mismo esquema con la sangre con los solutos disueltos, la membrana semipermeable. Si yo genero una diferencia de presión a ambos lados de esta membrana, pues lo que hace es pasar agua al otro compartimento y este agua arrastra solutos. Si, insisto, si la cantidad de agua que pasa al otro compartimento es pequeña, esta eliminación de solutos no va a ser relevante clínicamente, sino que para que sea relevante debemos de desplazar volúmenes muy elevados de este fluido. Y por último, el mecanismo de absorción consiste en el atrapamiento de moléculas en el interior de la estructura de la membrana. Es decir, algunas membranas están cargadas eléctricamente o bien simplemente por el tamaño del poro, pues algunas de las moléculas que pasan a través de esta membrana pues se quedan atrapadas en la membrana y esto podría constituir en algunas ocasiones para algunas membranas un mecanismo adicional de eliminación de sustancias. Bien, espero que hayáis entendido bien los principios físicos, estos principios físicos, porque desde mi punto de vista es fundamental entender cómo funcionan estas técnicas de depuración external para eliminar estos solutos, para después entender mucho mejor cualquier otra cuestión que os plantee con respecto a estas técnicas. ¿Vale? Yo hasta que no conseguí entender bien estos principios físicos, cómo funcionaban, pues me costaba mucho entender otras cosas y cuando lo entendí la verdad es que se me abrió bastante, se me aclaró todo mucho. Bien, ¿cómo estas técnicas van a conseguir aplicar estos principios físicos y, por tanto, modificar la composición de la sangre? Pues hemos dicho que vamos a tener un sistema que va a enfrentar dos compartimentos separados por una membrana semipermeable. Y este mismo sistema me va a valer tanto para técnicas convectivas, es decir, para hemofiltración, y también me va a servir para técnicas difusivas, es decir, para hemodiálisis. ¿Qué componentes tienen estos sistemas para poder aplicar estos principios físicos y cumplir las funciones del riñón? Pues los componentes de estos sistemas tenemos el monitor de depuración extrarrenal, la membrana o filtro, el fluido de reposición o de diálisis y el acceso vascular. Estos son los 4 componentes básicos que vamos a necesitar para aplicar estas técnicas. Los monitores hay de diferentes tipos y diferentes casas comerciales. En Albacete, concretamente, se emplea la máquina Aquarius. Independientemente, básicamente las máquinas van a constar de una pantalla y monitor donde nosotros vamos a poder manejar todos los parámetros y luego van a constar de 4 bombas. Una bomba que es la que va a establecer el circuito extracorpóreo, es decir, que va a sacar la sangre del paciente y la va a pasar por el filtro. Otra bomba que es la que va a conseguir el ultrafiltrado, va a ayudar a generar la diferencia de presión para conseguir el ultrafiltrado, que el ultrafiltrado es el líquido que sacamos de la sangre con las sustancias que arrastra. Y luego las otras 2 bombas, que son las bombas de reposición o de diálisis en caso de que estemos haciendo una técnica difusiva. Una bomba será para la administración del líquido a nivel del prefiltro, antes del filtro, y otra a nivel de postfiltro, después del filtro, que después hablaremos un poco de esto. Algunas máquinas van a constar de una 5ª bomba que
para lo que se utiliza esta quinta bomba es para la administración de citrato cuando se emplea el citrato como anticoagulante. Luego las máquinas todas también, independientemente de la casa comercial, van a tener una serie de sensores de presión, que es lo que me va a monitorizar la técnica, que para estar yo seguro que la técnica se está aplicando de forma adecuada y no aparece ninguna complicación. Y luego también sistemas de seguridad para advertirme si entran burbujas de aire que puedan pasar al paciente para alarmarme y que esto no llegue a ocurrir. Y luego también un dispositivo para administrar la heparina, que es el anticoagulante que con más frecuencia se utilizan estas técnicas. El filtro es el elemento físico donde se realiza la modificación de la composición de la sangre, es decir, donde se aplican los principios físicos de los que hemos hablado y donde se produce el transporte de agua y solutos o el intercambio de solutos por diferencia de concentraciones en caso de diálisis. ¿Qué características tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir estos filtros? Pues en primer lugar la permeabilidad, ¿vale? La permeabilidad de un filtro se conoce o se llama como coeficiente de ultrafiltración y se define como los mililitros por minuto de fluido desplazado, en el caso de la convección, por cada milímetro de mercurio de presión que yo aplico. ¿De acuerdo? Hay filtros o membranas de alta permeabilidad y de permeabilidad intermedia y de permeabilidad baja. Otra característica importante a tener en cuenta de la membrana es la biocompatibilidad. La biocompatibilidad me va a asegurar que cuando una membrana es biocompatible, que no estoy generando más daño al paciente. Es decir, una membrana bioincompatible pues puede desencadenar fenómenos proinflamatorios, puede liberar sustancias inflamatorias por contacto con la sangre y podría incluso llegar a ser perjudicial e inestabilizar un poco más un paciente crítico, por ejemplo. Y por último, la otra característica que tenemos que tener en cuenta de las membranas también es la superficie, ¿vale? En principio, a mayor superficie, más capacidad de ultrafiltrado, y por tanto más dosis y en principio más efectividad de la técnica, pero también hay que tener en cuenta cuanta más superficie de contacto con la sangre y también podría desencadenar más fenómenos preinflamatorios. En general, en la clínica se utilizan filtros de entre 0,6 y 1,2 metros cuadrados que suelen ser suficientes para las dosis y las técnicas que se aplican en la práctica clínica. Bien, con respecto a los fluidos de reposición y de diálisis, hemos dicho que en las técnicas convectivas lo que hago es arrastrar fluido con moléculas y las moléculas que voy a arrastrar son todas aquellas que son capaces de atravesar la membrana, que son aquellas que tienen un tamaño inferior al tamaño del poro de la membrana. Generalmente vamos a obtener con el ultrafiltrado un líquido que tiene una composición similar al del plasma, pero sin proteínas. Y luego en las técnicas difusivas lo que hemos dicho es que tenemos que, el intercambio se produce por diferencia de concentración. Yo lo que quiero hacer es eliminar sustancias innecesarias o tóxicas y a su vez impedir la eliminación del plasma de las sustancias que son necesarias para el organismo. Por tanto, tanto las técnicas convectivas como las técnicas difusivas, al final lo que voy a querer es un líquido que tenga una composición similar a la del plasma. En las técnicas convectivas, todo el líquido que yo voy sacando del paciente, junto con las sustancias que yo voy sacando, las tengo que reponer, con lo cual tendré que reponer un líquido que se parezca, que sea lo más similar posible al plasma. Y las técnicas difusivas lo que tengo que hacer es enfrentar con la sangre un líquido que se parezca lo más que podamos al plasma, para evitar la eliminación de sustancias que son fisiológicas y que no quiero que se eliminen y que están presentes en el plasma. ¿Vale? ¿Veis? Y aquí los puntos amarillos son la urea, los azules el sodio y los verdes el potasio. Pues si yo aplico una técnica convectiva, por diferencia de presión, pues yo voy a arrastrar fluidos y voy a arrastrar sustancias. Muchas de estas sustancias no las voy a querer devolver, pero por ejemplo el sodio y a lo mejor una cantidad fisiológica de potasio, pues yo tendré que devolverla. Por lo tanto, necesitaré un líquido con una composición similar a la del plasma. Y por difusión lo mismo, si yo enfrento un líquido a la sangre con una composición de urea y sodio similar a la del plasma y en el plasma tengo mayor urea que la fisiológica y también tengo aquí representado en la sangre el potasio, que en este caso, como lo quiero eliminar, no lo tengo en el líquido de difusión, en el líquido de diálisis, pues por diferencia de concentraciones se me va a equilibrar las concentraciones de urea y de potasio en este caso, en este ejemplo.
¿vale? Como hemos dicho, la solución idónea será aquella que contiene las sustancias normales del plasma y esta solución me va a valer tanto para hacer técnicas convectivas, técnicas que emplean la convección, como para hacer técnicas difusivas. Bien, otro aspecto importante con respecto a los líquidos y a los fluidos de reposición es la solución tampón o buffer. Esta molécula tampón o buffer es la que me va a mantener el pH del medio interno, ¿de acuerdo? Se han empleado el acetato, que se metaboliza en el hígado con una relación molar 1:1, es decir, por cada mol de acetato yo obtengo, el hígado metaboliza y obtiene un mol de bicarbonato. El citrato, que tiene una relación molar de 1:3, y el lactato, que tiene una relación molar de 1:1. Estos, hasta hace no demasiado, eran los más empleados, sobre todo el lactato. Y si lo que yo me interesa obtener es bicarbonato, al final, que se metabolicen estas moléculas en el hígado de bicarbonato, podéis preguntaros, ¿y por qué no empleaban directamente bicarbonato? Pues porque inicialmente existían problemas técnicos a la hora de juntar el bicarbonato con el calcio de las soluciones, precipitaba y no conseguían técnicamente fluidos de reposición con bicarbonato. Esto ya se ha solucionado, lo que pasa es que esto sí que es verdad que encarece el producto. Entonces, a día de hoy, fundamentalmente, el buffer más empleado es el lactato, que es válido para la mayoría de pacientes, pero sí que es verdad que en situaciones de insuficiencia hepática que no consiga eliminar este lactato, situaciones de hemofiltración de alto flujo, que puede que yo esté infundiendo demasiado lactato al paciente, o situaciones de sepsis o hipoperfusión, que la hiperlactacidemia es un marcador y este lactato que yo administro de forma exógena me puede enmascarar esta hipoperfusión, pues sí que en estos casos está más indicado emplear bicarbonato. Bien, otro aspecto con respecto a los fluidos de reposición es lo que hemos hablado antes de las bombas prefiltro y posfiltro. Yo, cuando hago una técnica convectiva, he dicho que elimino volúmenes muy altos de fluidos del paciente. Tener en cuenta que estamos hablando de aproximadamente para un paciente de 70 kilos, de unos 2 litros y medio de fluido a la hora, con lo cual es prácticamente cada hora casi la mitad de la volemia del paciente. Todo ese volumen de líquido yo se lo tengo que responder al paciente, evidentemente, si no, hablando mal y pronto, me lo cargaría, ¿de acuerdo? Entonces, este líquido de reposición yo lo puedo reponer bien antes de que la sangre entre en el filtro del sistema, esto es la reposición prefiltro, o bien después del filtro, una vez ya la sangre pasó por el filtro, reposición postfiltro. O puedo combinar ambos tipos, puedo reponer a la vez a nivel de prefiltro y a nivel de postfiltro. ¿Qué ventajas y qué inconvenientes tiene cada una? Me imagino que habréis oído hablar bastante, oiréis nombrar bastante esto de la reposición prefiltro y postfiltro a aquellos que trabajéis con hemofiltración. Pues si yo introduzco la sangre el líquido de reposición antes de que la sangre entre en el filtro, lo que hago es diluir la sangre. Al diluir la sangre, yo consigo mejorar, optimizar la fracción de filtración, que luego veremos qué es esto, y esto va a dar lugar a una menor tendencia a la coagulación. Por contra, o como inconveniente, si yo diluyo esta sangre antes de que entre en el filtro, si en el caso de la difusión el transporte se realiza por diferencia de concentraciones, la diferencia de concentración con el líquido de diálisis será menor y la eliminación de sustancias será menos efectiva. Y con la convección lo mismo. Yo, por unidad de agua que desplace al otro compartimento, voy a arrastrar menor cantidad de solutos porque están más diluidos, con lo cual disminuyo la eficacia del tratamiento. Y con la preposición postfiltro ocurre lo contrario. Hay una mayor tendencia a la coagulación porque yo no estoy diluyendo la sangre a su paso por el filtro y con lo cual la deshidrato más a la sangre a su paso por el filtro, pero hay una mayor eficacia del tratamiento porque los solutos están menos diluidos en su paso por el filtro. Bien, hemos dicho que la reposición por filtro optimiza la fracción de filtración. ¿Qué es esto de la fracción de filtración? Es un concepto que la verdad es que es un poco complejo tanto de explicar como de entender, pero cuando lo entiendes es muy sencillo y te aclara también bastantes cosas. La fracción de filtración es el porcentaje de agua que yo le quito a la sangre a su paso por el filtro, ¿de acuerdo? Esto, cuanto más porcentaje de agua yo le quite, más viscosa va a estar a su paso por el filtro, más se
se va a poder coagular con más facilidad esta sangre a su paso por el filtro, ¿de acuerdo? Cuanto más diluida, o cuanto menos yo deshidrate esta sangre, pues menos riesgo de coagulación del filtro. Entonces, se dice que la fracción de filtración digamos, el valor ideal de la fracción de filtración es el 25%. Es la relación eficiencia mejor que se ha visto, que dice la literatura de esta fracción de filtración. La fracción de filtración, veis que en la fórmula depende de varios aspectos de la terapia, pero básicamente en el numerador va a depender de la dosis que yo le pauto, es decir, el flujo de reposición prefiltro y el flujo de reposición postfiltro, que es la dosis que yo le pauto al paciente. Y en el denominador, el factor principal es el flujo plasmático, es decir, la velocidad de la bomba de sangre, la velocidad de la bomba la velocidad con la que la sangre pasa a través del filtro. De una forma rápida para calcular, si yo lo que quiero es que la fracción de filtración se acerque al 25%, pues yo lo que tengo que hacer es poner la velocidad de la bomba de sangre del monitor de hemofiltración 4 veces más a la dosis que yo le pauto al paciente, ¿de acuerdo? Entonces, si la dosis del paciente que yo le pauto al paciente es 1 y la velocidad de la bomba es 4, esto es el 25%. Luego, si uno quiere calcular de forma ya exacta la fracción de filtración, sí que tiene que coger las analíticas del paciente, sentarse con un papel y un boli y calcular exactamente teniendo en cuenta los otros parámetros de esta fracción de filtración. Pero de forma rápida, si uno quiere empezar la terapia de forma rápida y luego ya ajustar más exactamente, pues hay que poner la velocidad de la bomba de sangre 4 veces la dosis que yo le pauto al paciente. Hay que tener cuidado porque muchas veces, por ejemplo, en las máquinas Aquarius, la velocidad de la bomba de sangre está en mililitros minutos, mientras que la dosis que yo le pauto al paciente está en mililitros hora. Y hay que pasar una u otra para que ambos valores estén con las mismas unidades. ¿Vale? Yo si paso la sangre, hago circular la sangre por el filtro por uno de los compartimentos y le aplico una convección, estoy eliminando agua de la sangre, aparte de los solutos. Cuanta más agua elimine, pues más posibilidad de que se coagule la sangre que pasa a través del filtro y cuanta menos agua elimine, menos probabilidad. Pero también cuanto más agua elimine, pues más sustancias voy a eliminar. La relación óptima, ya he dicho que la literatura dice que el 25% del agua de la sangre es la que tengo que eliminar. Bien, ya para acabar con los fluidos, hablar un poco o comentar el tema de la esterilidad, ¿vale? Tener en cuenta en las técnicas convectivas de convección, la hemofiltración, yo administro directamente el fluido de reposición a la sangre del paciente, con lo cual el líquido tiene que ser estéril. En el caso de la diálisis, de la difusión, en principio los líquidos no llegan nunca a tocarse porque no hay paso de agua, sino paso de solutos solo por diferentes concentraciones, pero si yo hiciese una diálisis de alto flujo, el líquido de diálisis a lo mejor podría generar una presión en su compartimento mayor a la del compartimento de la sangre y sí que podría haber paso de fluido desde el líquido de diálisis a la sangre, que es lo que se conoce como retrofiltración. Con lo cual, se asume que tanto los líquidos de diálisis como los de reposición deben de ser estériles. ¿Qué es lo que se recomienda para intentar asegurar la mayor esterilidad posible? Pues el empleo de uso de soluciones comerciales, que son bolsas de gran volumen, que disminuyen la manipulación, también además disminuyen mucho la carga de trabajo para enfermería, más que las soluciones fabricadas directamente en plantas de tratamiento de agua de las plantas de nefrología. Tratar de minimizar el número de intervenciones sobre estas soluciones bien fabricadas por nosotros o bien las comerciales y seguir las estrictas normas de asepsia si hay que manipularlas. ¿De acuerdo? Esto es una bolsa de un líquido de reposición, por ejemplo. ¿Vale? Veis que son bolsas grandes que están, pues eso, todas con plástico, con características de esterilidad, etc. Bien, y ya por último de los componentes, los catéteres y accesos vasculares. ¿Vale? Ya hemos visto los monitores, las membranas, los líquidos y nos queda el cuarto componente básico para poder aplicar estas técnicas. La dinámica del flujo de sangre que va a atravesar o que va a pasar a través de los catéteres
se guía o sigue la ley de Poiseuille, ¿vale? Vemos que este flujo va a depender pues, de la viscosidad de la sangre, de la diferencia de presión a ambos extremos del catéter y del radio del catéter y de la longitud del catéter, ¿vale? Fundamentalmente, el parámetro que más va a influir en el flujo a través de este catéter es el radio, es decir, el diámetro del catéter, porque veis que está elevado a la cuarta, con lo cual pequeños aumentos en el diámetro va a aumentar de forma importante el flujo y viceversa. Mientras que la longitud va a influir negativamente en el flujo, pero influye mucho menos que el diámetro del catéter. Así pues, características que nos tenemos que fijar en los catéteres a la hora de elegir un catéter u otro son el diámetro, que va a ser el principal determinante del flujo, y la longitud, que ya hemos dicho que influye negativamente en el flujo, pero no tanto ni mucho menos como el diámetro. La longitud va a influir también un poco más en el tema de la recirculación, que ahora veremos también qué es esto de la recirculación. Otro aspecto a tener en cuenta con respecto a los catéteres es dónde los coloco, el lugar de colocación, ¿vale? Estas es las preferencias de colocación que se recomiendan hoy día en la literatura. Primero a nivel yugular derecho, en el sistema vena cava superior, y después a nivel femoral, tanto derecho como izquierdo, en el sistema vena cava inferior. La tercera opción sería la vena yugular izquierda, que es bastante más tortuosa que la derecha y que las femorales. Y ya lo último que se recomienda, el último acceso que se recomienda y que a ser posible se intenta evitar es el acceso subclavio, porque se ha visto que tiene mayor tendencia a la trombosis de este acceso. Bien, ¿y qué es esto de la recirculación? La recirculación es una pequeña mezcla de sangre arterial y venosa, es decir, sin depurar y depurada, que se produce en el extremo distal del catéter y que hace que vuelva a entrar en el circuito sangre que ya ha sido depurada y que vuelva a ser depurada. Esto, claro, la sangre que ya está depurada está menos concentrada en solutos que quiere eliminar y podría, en algunos casos, llegar a disminuir la eficacia de la técnica. Aquí tenemos el catéter, tenemos el orificio distal, el orificio proximal. Vemos que este sería el flujo de sangre del paciente. Aquí estaría el monitor de hemofiltración y aquí el paciente, ¿de acuerdo? Entonces, lo que se hace siempre es extraer la sangre por el extremo proximal y devolverla por el extremo distal. Aquí en esta zona se produce, como hemos dicho, una pequeña mezcla de sangre que ya está depurada, que ya ha salido del sistema, vuelve a pasar por el extremo proximal a la máquina y se volvería a depurar, y esto, si esta mezcla de sangre fuese importante, pues podría llegar a disminuir un poco la eficacia de la técnica. ¿Qué parámetros influyen en la recirculación? Pues el flujo sanguíneo de la zona del catéter, por eso primero se recomienda la zona yugular, porque se ha visto en estudios que la zona femoral se necesitan catéteres más largos para que la recirculación sea menor, y en general en la zona yugular, en el acceso yugular, la recirculación es menor. La distancia entre las dos luces, la proximal y la distal, por eso los catéteres de mayor longitud, en las que la distancia es mayor, también va a haber menor recirculación. El acceso femoral se ha visto, como ya he dicho, que tiene, algunos estudios han demostrado que tiene mayor recirculación. Y luego el hecho de invertir las líneas hemáticas, es decir, extraer la sangre por el orificio distal en lugar de por el orificio proximal, puede llegar a provocar una recirculación de hasta el 20% y esto puede disminuir la eficacia de la técnica, ¿vale? Es bastante común en las unidades de críticos, en unidades donde se emplean estas técnicas, que si la luz proximal no funciona bien, no consigue extraer bien la sangre del paciente, pues lo que se hace es cambiar la extracción del paciente a la luz distal y devolvérsela por la luz proximal. Y esto muchas veces la luz distal sí que está más permeable, la luz proximal nos permite devolver la sangre al paciente y con esto funcionamos. Pues bien, esto es una medida que se debe de hacer cuando el catéter no funciona, pero que debe ser temporal, ¿vale? Se debe de solucionar el problema de coagulación del catéter, bien cambiándolo, bien si está acodado, modificando la posición de la pierna del paciente o del cuello. ¿Por qué? Porque, como digo, esto aumenta la recirculación y vais a ver con este ejemplo perfectamente por qué, ¿vale? Si yo en vez de extraer la sangre del paciente hacia el monitor por el orificio proximal, la extraigo por el orificio distal y la devuelvo por el orificio proximal, como veis, en esta zona, por aquí, la mezcla de sangre, la cantidad de sangre ya depurada que va a volver al monitor por el orificio distal, pues es mucho mayor, ¿de acuerdo? Entonces, aumento mucho
la proporción de recirculación y pudo disminuir de forma considerable la eficacia de la técnica. Bien, ya para terminar, ya hemos visto un poco todos los componentes de estas técnicas y algunas particularidades de ellos. ¿Qué indicaciones tienen estas técnicas? Pues a día de hoy la indicación principal es la de suplir la función del riñón cuando se produce un fallo agudo de este riñón, ¿de acuerdo? Sobre todo en pacientes críticos es donde más se emplean estas técnicas continuas. Es decir, la insuficiencia renal aguda. Y luego, pues, todos aquellos trastornos secundarios ahí, es decir, trastornos del sodio, hiperpotasemias, situaciones de uremia elevadas, ¿vale? Todos los trastornos o edemas por oliguria o por anuria. También todos estos trastornos asociados a la insuficiencia renal aguda se pueden tratar con estas técnicas. Y también, pues, situaciones de una sobredosis por una droga que se sabe que se dializa, pues también sería una indicación para la aplicación de estas técnicas. ¿Y qué dosis es la que se emplea a día de hoy en la práctica clínica? Pues cuando empezaron todas estas técnicas, hay estudios que vieron que cuanto mayor ultrafiltrado, es decir, cuanto más dosis yo aplicaba al paciente, mejores resultados obtenía con respecto al pronóstico del paciente. Lo que pasa es que yo no puedo coger y aumentar la dosis todo lo que yo quiera hasta un infinito de estas técnicas. ¿Por qué? Pues porque técnicamente y las técnicas no me lo van a permitir y fisiológicamente el paciente tampoco lo va a soportar, con lo cual era necesario definir una dosis que muestra una relación coste-beneficio la más adecuada posible. La dosis que se emplea a día de hoy está basada en un estudio ya bastante antiguo, pero que ninguno a día de hoy ha conseguido demostrar que haya que aplicar otra dosis, que es la de 35 mililitros kilogramos, un estudio de Ronco y Belomo que demostraron que esta dosis era superior a una de 25 mililitros kilogramos, pero no era superior a una de 45 mililitros kilogramos. ¿Qué es lo que pasa en la práctica clínica? Pues que muchas veces en los pacientes críticos pues hay que desconectarlos de la técnica para bajarlos al TAC, para pasarlos a quirófano, se coagula el sistema, hay que cambiar el sistema, hay ratos en los que la máquina está parada. Entonces, en la práctica clínica se aplica o se administra una dosis de 45 mililitros kilogramos para asegurar que al final del ciclo de tratamiento, que son ese ciclo de 8, 12, 24 horas, pues yo haya dado por lo menos una dosis de 35 mililitros kilogramos. Bien, y ya para acabar con la charla, quería comentar dos cositas, porque comentar mucho más de las alarmas no tiene sentido. Lo mejor es, o sea, para aprender a manejar las alarmas y solucionarlas, es verlas y manejar estas prácticas en las unidades de críticos, ¿vale? Cuando nos salta una alarma generalmente en una máquina de hemofiltración, en un monitor de hemofiltración, sí que es verdad que en la mayoría de ocasiones el problema va a estar en el catéter, porque bien está coagulado, bien está coagulado, o en el filtro, porque se está coagulando ya, ¿vale? Pero no siempre es así. Yo lo que quiero transmitiros con esto es que las alarmas de los monitores de hemofiltración son alarmas de presión. Cuando me están dando una alarma, me están diciendo o bien que en ese sensor hay una presión baja o hay una presión alta, ¿vale? Y esa presión baja o presión alta puede venir por un problema hacia detrás de ese sensor o hacia delante del sensor. Y que en alguna ocasión puede que no sea siempre por problema del catéter del filtro y que lo mejor es tratar de razonar de dónde viene el problema, de por qué esa alarma está saltando y por qué la técnica se ha parado y no está funcionando, ¿vale? Por ejemplo, veis aquí en el punto número 2, pone alarma de presión de entrada baja, ¿vale? Dice flujo sanguíneo bajo. Hay que aumentar el flujo sanguíneo. Pues bien, no solo puede ser esta causa, ¿de acuerdo? Sí que es verdad que si yo tengo un flujo sanguíneo muy bajo va a hacer que llegue muy poco flujo al sensor de presión y puede que no tenga suficiente presión y esté detectando una presión muy baja. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la presión de entrada, por lo menos la máquina Aquarius, es una presión, te la mide como una presión negativa, porque al final lo que está haciendo es succionar, está aplicando una presión negativa para extraer la sangre del paciente. Pues muchas veces pita de presión de entrada baja porque está haciendo una presión tan negativa que lo detecta como presión de entrada baja y no alta porque es negativa precisamente. ¿Y qué está ocurriendo ahí? Está haciendo demasiada presión para extraer la sangre, no lo está consiguiendo y me está diciendo presión de entrada baja, ¿hay algún problema? Pues el problema probablemente esté en el catéter que no está consiguiendo extraer la sangre del paciente, se ha coagulado y hay que solucionarlo. O también
por ejemplo, para que veáis que no siempre el problema puede estar en el catéter o en el filtro, a lo mejor es que el paciente está con la tensión muy baja, yo me estoy obsesionando en tratar de limpiar el catéter, de ponerle heparina y estoy viendo que todo el rato funciona bien y lo que pasa, no estoy mirando el monitor del paciente, lo que pasa es que tiene una tensión tan baja que en el momento que hace una presión negativa colapsa la vena del paciente y no consigue extraer la sangre, ¿vale? Por ejemplo. Quiero decir que intentar razonar por qué la presión en ese sensor puede estar alta o baja, ¿de acuerdo? No os ceguéis, no os aprendáis si pita esto es problema de catéter, si pita esto es problema del filtro, ¿no? Intentar razonarlo y si llega el día que conseguís razonarlo, podréis solucionar las alarmas de forma precisa, de forma rápida y con un porcentaje de solución mucho mayor que si no conseguís razonarlo, ¿de acuerdo? Y aquí en este punto tiene un papel fundamental la enfermería y además es muy importante solucionar cuanto antes el problema que me está alertando esta alarma para que no pare el tratamiento del paciente y este sea mucho más eficaz. Pues bien, esto es todo lo que quería contaros. Espero que os haya resultado interesante y a partir de ahora, pues bueno, las preguntas que queráis hacer, comentarios que queráis hacer, las intentaremos responder. Todo el mundo ha entendido bien el tema de la fisiología, de cómo funciona estas técnicas, para mí es fundamental, o el tema de la fracción de filtración, que es un concepto que esto que no lo entiendes lo oyes mucho y puedes no saber de qué se trata y ir a andar un poco perdido, o el tema de la reposición prefiltro y posfiltro, ¿vale? Son temas bastante que se usan mucho cuando se aplican estas técnicas, esos conceptos, que desde mi punto de vista son muy importantes tenerlos claros. Y luego también el tema de las alarmas, saber solucionar las alarmas cuanto antes, intentar razonar por qué está saltando esa alarma y qué problema hay, para mí también es fundamental. ¿De acuerdo? Si tenéis alguna pregunta o algo. Pues nada, sin más, ya daros las gracias nuevamente por estar ahí al otro lado, por haberme escuchado y esperamos poder repetir esta experiencia en otras ocasiones.